Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigas y amigos de Hilando Contextos, les doy la más cordial bienvenida a este programa que se titula Aranceles impuestos a México por parte de Estados Unidos. Recuerden que tenemos un patrocinador que es el Salón Circus de Coyoacán, a quien le agradecemos porque pues gracias a ellos estamos transmitiendo. También le recordamos a nuestras amigas y amigos que pueden hacernos sus comentarios a través de los pues diferentes medios y plataformas en las cuales está el programa y también, por supuesto, WowMX. Reiteramos el agradecimiento a nuestro querido Salón Circus de Coyoacán. Esta tarde también tendremos dos cápsulas que serán la cápsula académica y también la cápsula de datos curiosos que será presentada por Ana Karen Martínez. Y pues bueno, esta tarde tenemos el gran gusto y honor de tener con nosotros a nuestra querida Georgina Bermúdez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, cuenta con un diplomado en Derecho Económico y Comercio Exterior también por la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora del ámbito móvil en el PAN de la Ciudad de México y también labora en el grupo EM. Pues bueno, querida Georgina, bienvenida. Mucho gusto, Luis. El gusto es mío. Esta tarde pues vamos a estar comentando sobre este tema tan polémico y tremendo que son los aranceles que ha impuesto recientemente Estados Unidos a nuestro país. Y bueno, pues antes que todo quisiera preguntarte, ¿qué es un arancel? Los aranceles, Luis, son impuestos que se establecen a bienes o servicios por parte de un gobierno para generar obviamente algún beneficio, riqueza en este momento, dinero, y son utilizados en muchas veces para generar represalias, que es el caso en el que estamos viendo ahorita de Estados Unidos con Donald Trump, lo que está imponiendo a México. Muchas gracias, Georgina. ¿Ya este asunto de los aranceles había sido anteriormente utilizado? ¿O fue algo inédito que nadie sabía que iba a suceder? No, justo qué bueno que preguntas. En la primera gobierno de Donald Trump, que fue de 2017 a 2021, él en 2019 amenazó de nuevo a México con represalias en todo lo de los aranceles. De hecho, hay un término que se llama como el momento de los locos, podríamos decirlo así, apenas lo manejó la BBC hoy en la mañana, y comentaba algo, no sé si te acuerdas, quizás no estábamos en nuestros tiempos, del presidente Nixon cuando pasó toda esta guerra en Vietnam, que amenazó a Vietnam del Norte diciendo que tenía la mano Nixon en el botón nuclear todo el tiempo. Exacto. Esto ahora lo vemos con Donald Trump con el botón de los aranceles. Todo el tiempo está con su mano en el arancel listo para prenderlos. Entonces, en 2019, Donald Trump también nos amenazó con aranceles a México. Ok, ahorita justamente, quería Georgina, eso que comentas a nivel histórico, pues hay que también recordar que Estados Unidos pues tiene un potencial digamos bélico y un potencial económico y comercial pues muy alto, entonces no podemos jugar, no podemos titubear, ¿no? con las decisiones que México digamos presente. En cuestión justamente política, ¿cómo crees tú o cómo lees tú que fue la decisión de Trump de imponer los aranceles? Es decir, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Creo que hay tres escenarios, podríamos marcar, que llevó a Donald Trump a tomar esta decisión. Número uno, el flujo migratorio que existe. La represalia de los aranceles, él lo toma para frenar el flujo de migrantes y para también cuidar la frontera con Estados Unidos que tenemos por todo el tráfico de narcotráfico y el fentanilo. También por la industria del acero y aluminio, que es una industria que él siente que ha sido muy golpeada de parte de México hacia Estados Unidos, que estamos excediendo y que somos los que estamos más beneficiados. Y también por su estrategia política de America First. Es decir, que él trata de estar primero América y trata de establecer que toda la economía de América sea primero y proteger los intereses norteamericanos. Muchas gracias, Georgina. Además de esto que comentas de la acción arancelaria, pues han empezado a deportar pues a gente de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, tal vez en la administración anterior de Trump sí se vio un radicalismo a nivel de discurso y de narrativa, pero yo francamente no recuerdo que hubieran deportado
en el ritmo como lo están haciendo en la actualidad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, claro, el ritmo ha aumentado muchísimo, si bien en otras administraciones de Estados Unidos también había estado muy fuerte todo esto de los migrantes. Aquí vemos que se repite un programa que teníamos aquí en México, que es el de Quédate en México. Okay. Este programa fue instituido en 2019, justo cuando estaba la primera amenaza de Donald Trump, y fue la forma, podríamos decir, de calmar los aranceles, de nuevo esta represalia. Y ahorita de nuevo la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de enero en su mañanera estableció que se iba a de nuevo a tomar este programa de Quédate en México. Todo esto para seguir como frenando un poco los migrantes y también pues en parte cuidarlos de que ya no vayan allá. Muchas gracias, Georgina. Ahora, en términos del porcentaje del 25, que ha sido conocido ampliamente, ¿por qué 25? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 60? ¿Cómo es que se establece ese porcentaje? Ese porcentaje lo estableció dependiendo de cómo es nuestra participación en ciertas industrias. A Canadá y a México, como somos los principales proveedores de acero, para Estados Unidos nos estableció un 25%, pero también a China le estableció un porcentaje. A China le estableció un 5% de aranceles también a su industria, todo esto de metales, que va a golpear muy feo a la industria de automotriz. Pero también la Unión Europea ahorita ya está viendo qué forma puede hacer para evitar que lleguen los aranceles a la Unión Europea. Muchas gracias, Georgina. A pesar de que no es tema del programa del día de hoy, pero hace algunos meses el concepto del nearshoring había estado pues ampliamente comentado y mucha gente incluso está emocionada, ¿no? Porque aparentemente llegarían muchas industrias y muchas fuentes de empleo y demás. ¿Qué pasa con el nearshoring? Esa es una consecuencia muy grave que vamos a tener con los aranceles que está imponiendo Donald Trump, porque obviamente las empresas norteamericanas están haciendo un lobbying, que es decir, un cabildeo entre ellas de qué va a pasar. Y muchas, las que pensaban venir a México, a ampliar su mercado, ya están retirándose totalmente y están pensando en irse a otros países, lo cual también es algo peligroso porque estamos abriendo las puertas al comercio exterior, pero de otros países, por ejemplo los asiáticos, y por eso es que mucho tiempo se habló de la economía norteamericana, que era México, Estados Unidos y Canadá, y que queríamos mantener como que esa amistad, por así decirlo, esa coordinación de estar todos juntos y estar todos en el mismo papel. Ahora, Georgina, que tú que eres especialista en Derecho Económico y Comercio Exterior, ¿qué puedes decirnos de justamente la relación Canadá, Estados Unidos y México? Históricamente, ¿cómo ha sido a nivel comercial? Históricamente ha sido una relación un poco siempre con fricciones, porque al inicio por eso es que firmamos el Telecán, porque tratábamos de llevar todo el comercio de una forma más regular, de tener como que las mismas reglas del juego y estar todos en el mismo papel, pero después cuando en 2019 Donald Trump nos empieza a amenazar con aranceles, exacto, es cuando se firma el TEMEC, deja de existir el Telecán y existe el TEMEC. Entonces, todas estas relaciones ha estado de que sí, todos tratamos de colaborar. Este término que te comento que existe ahora de la economía norteamericana está existiendo y estamos como que está en plática constantemente entre los gobiernos, entre los tres gobiernos de cómo establecerse, pero siempre existe una fricción de quién está sacando mayor provecho de quién y cómo se puede establecer alguna equilibrio entre los tres países. Un término que se ha también manejado recientemente es el de la balanza comercial. Brevemente, por favor, explícanos a nuestras amigas y amigos también y a mí, por supuesto, qué es la balanza comercial y cómo se encuentra México en ese aspecto. Claro, la balanza comercial es cómo es la economía de los países, cómo se está moviendo, cómo es pues sí, cómo se está moviendo toda la economía del país y cómo algunos mercados influyen más económicamente en la balanza económica. La balanza ahorita en México podríamos decir que en términos de economía exterior se encuentra estable, más con la posición de Claudia Sheinbaum ahorita de tratar de frenar un poco la actitud de Donald Trump y dar 10,000 guardias nacionales para la frontera, lo cual hizo que Donald Trump nos diga, ok, voy a esperar un mes para volver a ver lo de los aranceles, lo cual creo que el PIB estable, el peso aunque sí se hizo un poquito más creció frente al dólar, pero no como se esperaba. Entonces creo que nuestra balanza económica está estable todavía. Ahora, Georgina,
tema de la compra y venta pues, va a ser redundancia entre ambos países, no va al día, ¿no? En términos de, bueno, no se paga hoy lo que se compra hoy, sino tienen un cierto desfase, ¿no? Entonces, considerando que esos aranceles eventualmente pudieran llegar, ¿cuál sería o cómo sería el efecto pues inmediato en escalaría de los precios de las cosas? ¿O qué es lo que sucedería en el momento en que entraran en vigor? Exacto. Bueno, hay una industria que va a ser la más golpeada por estos aranceles, que va a ser la industria automotriz. Esta industria automotriz va a ser la más golpeada, no solo en términos de los costos, van a aumentar los costos, va a aumentar la producción, vamos a abrir el mercado incluso a otras tipo de compañías como las asiáticas, sino también lo que va a crear mucho es pérdidas de empleos. No nos gustaría a nadie decirlo, pero es algo que se ve. Incluso el CEO de Ford Motors se reunió con representantes de Donald Trump, de su gobierno, para hablar cómo esto puede ser una catástrofe económica y cómo se puede frenar, y para pues hacer que entre en razón un poco el presidente Donald Trump para frenar lo más posible los aranceles. Ahora, Georgina, hace algunos meses todavía estaba sonando esta dichosa planta de Tesla, ¿no? En Nuevo León. ¿Qué pasó con esa planta? La planta de Tesla se frenó. Obviamente todos pensábamos que iba a venir, que era por nearshoring, que iba a llegar aquí a México. Estaba muy entusiasmado el mercado mexicano, se veía como incluso las acciones de Tesla aquí empezaron a crecer. Todos decían de que ya viene Tesla. No solo ha pasado con Tesla, también pasó con Nissan, pasó con BMW, pasó con varias plantas automotrices. Pero como ya se venía a ver en el mercado la actitud de Donald Trump de saber que en cuanto él llegara a la presidencia nos iba a hacer firmar aranceles y nos iba a imponer estos aranceles, toda la industria, todos los inversionistas de estas empresas decidieron quitarse y esperar un poco. Ahora, Georgina, tú como internacionalista, ¿cómo lees a nivel geopolítico lo que está sucediendo? Es decir, ¿es común que países que son socios comerciales con la cercanía que somos Canadá, México y Estados Unidos se traten así? A jaloneos y a casi a cachetadas arancelarias, desde luego. No creo que sea común, más bien deberíamos tratar esto como algo más pacífico, deberíamos estar todos estableciendo límites y siguiendo los lineamientos que están establecidos en el Telecán, pero tristemente siempre va a haber la idea de que alguien está saliendo más beneficiado o alguien que quiere sacar en serio beneficio del otro país, y esto es lo que causa lo que estamos viendo ahorita, que es los aranceles y un trato, como lo comenta Luis, de casi jalones y cachetadas con aranceles, y pues es triste porque no debería ser una política exterior así de un país. Ahora, Georgina, hace un momento mencionabas el tema de la movilización de guardias nacionales a la frontera norte de nuestro país. En la administración anterior sucedió algo muy semejante, ¿no? Días después de la amenaza de Trump, la administración anterior hizo también una movilización semejante, nada más que no recuerdo si fue en la frontera sur, ¿no? Como para contener en aquel momento las caravanas migrantes, ¿no? De pues hermanos hondureños, guatemaltecos, etcétera. ¿Puedes también comentarnos algo al respecto? Sí. ¿De qué fue lo que motivó aquella decisión? Sí, claro. También en ese entonces, en la administración de López Obrador, se mandaron guardias nacionales en la frontera sur de nuestro país, y justo también fue para forma de establecer límites con Donald Trump y poder llegar a un acuerdo con los aranceles. También fue esa vez, porque Donald Trump en ese momento nos quería meter aranceles progresivos, que iban de un 5 a un 25%, y la forma de llegar a un mutuo acuerdo fue cuido las fronteras y nos olvidamos de los aranceles por ahorita. Ahora, en ese caso, ¿sí se logró algún efecto disuasivo al movilizar a guardias nacionales a la frontera sur de nuestro país? Sí, en ese entonces sí se frenaron los aranceles. Entonces yo creo que la política ahorita de Claudia Sheinbaum, su jugada fue emular totalmente a su predecesor, a López Obrador, y lograr con esto lo mismo que logró López Obrador, su mismo efecto de que Donald Trump ya no quiere avanzar con los aranceles. Creo que es una jugada muy inteligente porque ahorita no ha tenido que activar ni siquiera todos los herramientas que existen en el Telecán para negociar. Todo lo han hecho de forma muy diplomática y muy directa. Muchas gracias, Georgina. Si te parece, vamos a pasar a nuestra primera pausa comercial. Claro. No sin antes recordarles a nuestras amigas y amigos que pueden escribirnos a través de las redes sociales del programa para que pues, nos manden sus inquietudes, sus dudas, y aprovechemos a nuestra querida especialista Georgina Bermúdez. Regresamos.
Somos wowmx.tv. A ver, ya lo iluminamos de negro. Y miren, es un dibujo rapidísimo aquí para mi querido Luis. Excelente. Y le vamos a poner acá su camisa. Ajá. Esto fue de volada. ¿Por qué? Porque está volada la mano. Mira, esta fue de volada. Entonces ya está mi dibujo de volada de Luis. Y le voy a poner acá que está deseando así con su manita. Paz y amor, vean. Tiene los 2 dedos de Peace and Love. Ahí está. Ahí está Luis. Ahí tenemos a Luis de ladito. Ahí Sí se está, ve. sí se Más ve. o menos. Deadpool y Wolverine es dirigida por Sean Levy, quien ya había participado con Ryan Reynolds, hicieron juntos la película de Free Guy, y pues, ¿quién mejor que tenga esta clase de química con Ryan Reynolds para darle vida por tercera vez a Deadpool? Pero mágicamente, como dices, la dupla entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman creo que brindó de magia y nos quitó ese sabor amargo que teníamos de toda esta fase 4, en que es prácticamente 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 15. Por supuesto, que la más sinvergüenza de todas. Oye, amiga, a mí me encanta verte actualmente, toda esa alegría, tu disfrute por la vida, Sí. todas las ganas Sí. que tienes de hacer cosas. Estoy maravillada, sigues espectacular como modelo, te he escuchado cantar. Bueno, ¿qué no has hecho? Cuéntanos todo lo que estás haciendo, porque como el ave fénix, ¡Ay, amiga. nos quedamos sin gasolina! ¡Oh! ¿A dónde llevamos el automóvil a poner la gasolina? ¿Quién sabe? Lo llevamos al grifo. Sí, pero como se nos acabó la gasolina, tenemos que empujarlo. Y el auto es muy pesado, así que vamos muy lento. En el auto de papá nos iremos a pasear. Amigas y amigos de Hilando Contextos, bienvenidos a su cápsula académica. Soy Luis Arteaga y hablaremos de oportunidades estratégicas para México en materia de investigación y desarrollo, porque toda vulnerabilidad trae consigo una oportunidad. La investigación y desarrollo es el gasto que se ejerce en investigación pura y aplicada en materias como educación, industria y gobierno, y se mide como porcentaje del PIB. En el 96, el promedio mundial fue de 2%, pero México invirtió solamente el 0.25%. En 2021, el promedio mundial fue de 2.6%, pero México invirtió solamente el 0.28%. Por lo tanto, tenemos una enorme área de oportunidad para destinar mayores recursos a investigación y desarrollo y obtener beneficios en industria, educación y, desde luego, gobierno. Hay que leer a Beth Simon Novek con Ciudadanos Inteligentes, Estado Más Inteligente. Queridas y queridos amigos, recuerden que ustedes, Carlos Orozco y yo, nos vemos aquí en Hilando Contextos para tomar juntos otra cápsula académica. Amigas y amigos de Hilando Contextos, estamos de vuelta en nuestro programa del día de hoy, que es Aranceles, Impuestos a México por parte de Estados Unidos, y nos encontramos con nuestra querida Georgina Bermúdez Uriza, quien es licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Comercio Exterior. Entonces, Georgina, estamos comentando el asunto de los aranceles a cuestiones automotrices, ¿no? Cómo ha impactado al grado tal de que en concreto una planta no se instaló en Nuevo León, esperando el resultado de las elecciones, que pues es por todos conocido cuál fue, y definitivamente no se instaló, no sabemos qué va a pasar o no se va a instalar al final, pero resulta que justamente Elon Musk pues es ni más ni menos que el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se relaciona la eficiencia gubernamental con el asunto de los aranceles en este juego que tenemos México con Estados Unidos ahora? Pues se relacionan mucho justo porque está viendo cómo va a funcionar Elon Musk principalmente, cómo va a funcionar el gobierno, qué es lo que necesita el gobierno norteamericano, y obviamente él podríamos decir que es uno de los actores que ha estado moviendo un poco lo de los aranceles, esta presión que existe. La verdad, no podría decirte si hay un interés personal. Me gustaría decir que no, que debe manejarse de una forma más central Elon Musk, pero podría ser algún interés personal de seguir manejando sus industrias como los ha manejado hasta ahorita. Ok, ahora
Comentamos en el bloque anterior el asunto de la movilización de guardias nacionales a la frontera sur de nuestro país y los efectos que en principio causó, que fue, pues sí, de claramente disminuir el flujo de migrantes por la frontera sur. Para quienes no la conozcan, pues básicamente no existe, ¿no? Sí. Desafortunadamente no es fácil controlar quién entra, quién sale, qué mercancías entran, etcétera. Entonces, pues desafortunadamente fue por iniciativa de Trump que se tomaron medidas. Pero la verdad es que la frontera sur de nuestro país, pues sí es bastante porosa, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, justo. La frontera sur de nuestro país, tristemente, como comentas, es inexistente. Y es algo que ha generado estos conflictos históricos, la verdad, con Estados Unidos, porque nosotros somos como el principal, digamos, la principal valla que existe para Estados Unidos, y si no existe algo que regule a los que entran, obviamente van a estar pasando por nuestro territorio. Nos vemos afectados también nosotros, se ven afectados ellos, lo vemos con todo el narcotráfico que existe y que llega a sus fronteras, todo este tráfico de armas, de drogas, y obviamente es una manera también de Donald Trump de hacer presión con los aranceles, hacer presión con todo este flujo de migrantes que está deportando de vuelta, que también hubo este conflicto con Colombia, con el presidente colombiano, que primero no quería ya aceptar a sus migrantes, ya después los aceptó. Es un problema, la verdad, global, todo esto que existe. Te digo, los aranceles, aunque solo fue a México y a Canadá, hay muchos países que están siendo parte de esto, y que al final del día vamos a ver cómo se están manejando y cómo todos estos van a tomar ciertas medidas. Muchas gracias. Georgina, tú como internacionalista y justamente desde el ámbito diplomático, ¿qué otros mecanismos existen para resolver diferencias entre países, en concreto en aspectos comerciales, o qué otras herramientas además de las cartas que ya entiendo se han mandado varias veces? Bueno, para empezar, en el caso de México y Estados Unidos tenemos el TEMEC. El TEMEC establece diferentes organismos, diferentes herramientas para resolución de conflictos. Y también existen otros organismos, por ejemplo, la OMC, conocido antes como el GATT, es un organismo que mueve todo el comercio mundial y que está tratando de regularlo todo el tiempo. Y aquí en México tenemos las juntas, no me acuerdo ahorita perfectamente el nombre, pero son unas juntas que justo ven todo lo relacionado al TEMEC y tratan de ver cómo se puede ir evolucionando el TEMEC y cómo ellos pueden dar ciertas ideas, cómo pueden decir, oye, falta esto, o en el caso de los aranceles, decir que va a haber una reevaluación del TEMEC. Ok, por ejemplo, en tu panorama, ¿crees o consideras o incluso te imaginas que pudiera escalar el conflicto de lo comercial bilateral a una cuestión ya diplomática, por ejemplo, de notas pues diplomáticas, o una devolver al embajador o expulsar embajadores, una cuestión ya a ese nivel? Creo que no podría escalar a esa magnitud, porque hasta el momento se ha llevado una relación muy diplomática entre todos los países, que si bien, por ejemplo, Canadá, la represalia fue inmediata, 25% a todos los productos estadounidenses. De hecho, se veía noticias de que quitaron varios productos de supermercados, etcétera, pero creo que no llega a esa magnitud. Sí va a verse afectado muchísimo el comercio exterior, sí, va a haber una guerra comercial, económica, también si estos aranceles siguen aumentando, si la postura de Donald Trump no se modifica, es lógico que vamos a llegar a un momento de una guerra comercial. Ahora, Georgina, ¿qué es lo que motiva a Donald Trump a comportarse de esa manera tan radical en principio y pues tan arrebatada incluso en ciertos momentos, ¿no? A nivel de sus discursos y firma y quiere que las cosas sucedan, como tú decías hace un rato, el tema del botón, ¿no? O sea, él aprieta botón y quiere que sucedan cosas. ¿Por qué es así? Creo que Donald Trump maneja una política muy proteccionista hacia Estados Unidos. Su America First, Make America Great Again, siempre han sido sus posturas de Donald Trump desde el primer mandato, desde que él empezó su postura política, sus candidaturas. Él siempre estableció que para él todo el estadounidense va primero que cualquier otra persona. Y eso es lo que todo se refleja en su política y todo se refleja en cómo va manejando al país, a Estados Unidos, y es algo que pues no está bien, porque obviamente
no estamos en un mundo en que solo sea un país. Todos ya es una época global y todos nos vemos obviamente impregnados en todas estas discusiones de Donald Trump. Y hoy tenemos represalias como en el caso de los aranceles, como en el caso de todos los migrantes. Entonces, Donald Trump está llevando una política muy diferente y algo que no se debería llevar en esta época global. Ahora, Georgina, hace un rato mencionamos el tema de pues, los automóviles, el acero también, pero recuerdo que en días pasados se llegó a mencionar el tema del aguacate, ¿no? Ya ha habido un par de episodios en los que México pues no logra satisfacer como los estándares que piden los Estados Unidos, incluso a nivel de la seguridad de sus inspectores y de supervisores que vienen a constatar, ¿no?, las cuestiones de producción y empacamiento y más. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto de otros productos, además de vehículos y acero? Sí, la industria también agricultora está siendo fuertemente afectada por Donald Trump, justo como que comenta lo de los aguacates, empezó a decir, vino el Super Bowl y todos sabíamos que necesitaban aguacates para el Super Bowl, y fue ahí cuando ya metió como que un descanso a toda su política y dejó este permiso para que avanzaran y para que pasara ciertos productos mexicanos, pero porque los necesitaban. No porque sea algo del ganar. Como vemos, la política de Donald Trump siempre es win-win, no busca él perder, él siempre busca estar ganando y lo vemos con estos productos, y sí, la industria toda está siendo afectada, la de alimentos también, o sea, no es solo la industria de metales, lamentablemente varias industrias están conectadas y al ser una época global, todas están conectadas con todo. Ahora, por ejemplo, hace algún tiempo también se había mencionado, pues, como esta cuestión, digamos, de quitar permisos migratorios a estudiantes, a gente que ya tenía ciertos años viviendo allá. Es decir, ya no solamente en lo comercial, ¿no?, sino que ya trasciende a lo que tú mencionas de deportar pues, personas y demás. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Donald Trump también siempre ha manejado mucho esto de las deportaciones masivas. Y lo hace de una forma muy abierta, porque creo que en todas las demás presidencias de Estados Unidos ha existido esto de regresar a los migrantes. Lo vimos con el presidente Barack Obama, que incluso se filtraron todos estos campos donde tenían a los migrantes en una calidad inhumanas totalmente, pero el presidente Donald Trump lo hace de forma abierta y lo hace muy radicalmente. Su postura es muy radical y lo vimos apenas hace unos días con esto que era impresionante como muchos migrantes no querían enviar a los niños a las escuelas, no los querían enviar o dejar solos incluso en casa porque tenían el miedo de que llegara la policía migrante y se los llevara. Incluso los centros que eran tan conocidos, que eran como que un lugar seguro para migrantes, como iglesias, hospitales, dejaron de ser seguros y empezaron redadas de Donald Trump, que la verdad es una política muy antigua y que no se debería manejar así. Ahora, Georgina, además de esto que tú comentas, en Guantánamo, pues en días recientes han estado también ya trasladando pues migrantes que ya están básicamente deportados, ¿no? Entonces, sabemos todos que Estados Unidos no es parte del reconocimiento mundial de los derechos humanos, pero ¿qué opinas de este asunto de Guantánamo? Sí, está rompiendo totalmente todos los derechos humanos, no los está siguiendo, no los está protegiendo. Me sorprende la verdad que ahorita no haya ninguna postura de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de nadie para decir qué está pasando. No ha habido nada abiertamente, ni de la ONU, no ha establecido ninguna postura. Es algo triste porque rompe todo los derechos, los violenta a estas personas. Y al final, él puede regresar a las personas, sí, porque no es su país, pero no de esa forma, y no debe establecerlo de esa forma, ni con esa clase de agresión que está estableciendo Donald Trump, más que nada porque crea eso, agresión. Porque lo vemos, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos, que es Texas, en donde se ve una agresión totalmente a los migrantes, y hay que recordar que históricamente Estados Unidos está formado por migrantes. Entonces su postura es totalmente irracional con lo que históricamente es la base de Estados Unidos. Ahora, Georgina, un tema que no hemos abordado a fondo en esta tarde es el de la seguridad. ¿De qué manera la seguridad o la inseguridad incidió en la decisión de Trump de la imposición de aranceles a nuestro país?
100% fue algo que influyó en la decisión de Donald Trump, porque gracias a esta ola de inseguridad que ha existido en la frontera sur de Estados Unidos, es que Donald Trump empezó a tomar, pongámoslo así como solo de opción, como un pretexto, los aranceles, porque con esto empezó a jugar para que Claudia Sheinbaum pudiera enviar Guardia Nacional o mandara más seguridad a la frontera norte del país. Pero la inseguridad en esta frontera siempre ha existido, siempre ha habido movimientos tanto del lado de Estados Unidos como de nuestro lado para impedir tanta inseguridad, pero sí es algo que utilizó Donald Trump como pretexto para empezar con los aranceles. Ahora, Georgina, hace un rato decíamos que en la administración anterior había sucedido una movilización también semejante de elementos de la Guardia Nacional. En esta reciente movilización, pues entiendo que son alrededor de 10,000 elementos que, si bien están en la frontera norte de nuestro país, pues la frontera sur de Estados Unidos está reforzada también por Fuerzas Armadas, ¿no? Y por una serie de dispositivos y demás. Pero, pues esos 10,000 elementos probablemente hayan sido retirados de alguna parte o de alguna zona de nuestro país que esté pues con algún tema de seguridad o de inseguridad importante, y están ahorita atendiendo, pues no lo quiero decir de esa manera, pero pues casi una instrucción de otro presidente, ¿no? Como para que no se agrave esto, pues sí, los quito de donde están y te los mando a la frontera norte. Entonces, ¿cómo percibes tú que esta decisión de movilizar elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte de México pueda pues incidir en las condiciones de seguridad de nuestro territorio? Sí, justamente por proteger la seguridad de otro país o seguir protegiendo para evitar los aranceles, estamos descuidando nuestra seguridad nacional. Seguridad que obviamente necesitamos en México porque tenemos la frontera sur, como bien mencionábamos, inexistente, sin seguridad. Entonces solo estamos poniendo elementos de Guardia Nacional que son de recursos mexicanos para cumplir prácticamente, como comentas, órdenes de otro gobierno. Y al final Donald Trump sigue construyendo su muro, sigue de su lado con seguridad. Entonces prácticamente podríamos decir que esa Guardia Nacional se podría mover a otro territorio mexicano para proteger la seguridad nacional. Ahora, Georgina, además del asunto de la seguridad en general, ¿cómo ha sido la dinámica del flujo de armas de Estados Unidos hacia nuestro país y del flujo de drogas? En breves palabras, ¿qué nos puedes comentar al respecto? El flujo de armas siempre ha estado conectado obviamente con el flujo de drogas, están interconectados entre ellos, siempre ha sido por el narcotráfico que existe al norte de nuestro país, pero ha sido constante, ha ido aumentando año con año. También esto hay que mantenerlo presente de que Estados Unidos sigue con su postura de armas. Deja que todas las personas tengan armamento. Donald Trump es el principal de la Asociación del Arma, del Rifle de Estados Unidos. Incluso los protege y establece reglamentos para que ellos sigan con esto, a pesar de todos los incidentes que Estados Unidos ha tenido dentro de su país, dentro de escuelas, gracias a esta comunidad del rifle que sigue siendo activa. Entonces, este flujo de armas y flujo de drogas va creciendo totalmente y necesitamos ponerle un alto de ambos lados. Muchas gracias, Georgina. El público amablemente nos ha mandado felicitaciones y saludos para ti, y también un par de preguntas que me voy a permitir leer. Dice, ¿el acuerdo con la presidenta nos pone como el patio trasero de los Estados Unidos? Otra pregunta es, ¿muchos mexicanos y latinos sí son delincuentes y si deben sacarlos de su país? ¿O tú qué opinas? Y una tercera pregunta que también acaba de llegar es, pero si la seguridad en el país en general no está en su mejor momento y la política no ha resultado de abrazos, ¿o tú qué opinas? Son los comentarios que tenemos hasta el momento. Georgina, ¿qué nos puedes decir brevemente antes de irnos al corte? Claro, respecto al patio trasero, no considero que seamos el patio trasero y por eso existe esto del Telecán, antes el TEMEC, para establecer una unidad y que todos los países, los tres que lo conforman y los tres que conforman la llamada economía norteamericana, estemos a la par. Ninguno debe ser más que el otro y todos debemos llevarnos por unas reglas equitativas. Referente a lo de los migrantes, que si algunos son delincuentes o no, no considero que debamos evaluar a todos bajo la misma regla, deben verse todos los casos porque hay niños migrantes, hay personas que están siendo afectadas. Los Dreamers que llegaron a Estados Unidos y que son niños que han estado criándose ahí
y que no saben lo que está pasando, no conocen otra realidad que no sea Estados Unidos. Y la última pregunta me la... Sí, en este caso pues también se refería al asunto de la decisión de los abrazos y no balazos, si ha resultado, o cuál es tu opinión al respecto. No, claro que no. La política de abrazos no balazos no ha resultado. Es una política que incluso hemos sido mofa internacional, globalmente, de todo el mundo, porque no es una política que sea necesaria para esta época. Necesitamos medidas fuertes y medidas contundentes para frenar toda la inseguridad del país y para obviamente proteger a la nación. Muchas gracias, Georgina. Pues bueno, en complemento a esto que comentas del tema de inseguridad, pues es desafortunado que las mujeres en nuestro país no puedan salir con libertad y con tranquilidad a la calle, y pues eso es un tema que no, desde luego no empezó este año ni el año anterior, pero pues no se ha logrado avanzar en gran medida, y pues eso nos da pues tristeza a todos y una pena tremenda, como bien dices, a nivel internacional, porque esa sea una de las caras que ven de nuestro país. Georgina, vamos a hacer nuestra segunda pausa y pues recordamos a nuestras amigas y amigos que estamos en Aranceles Impuestos a México por parte de Estados Unidos. Estamos en Hilando Contextos y volvemos. Somos wowmx.tv. Que me ayuden como biodescodificadora a poder identificar algunas situaciones, pero una constelación, a diferencia de una biodescodificación, ¿cómo puede ayudar? Bueno, una herramienta que yo uso mucho para este trabajo también es escuchar qué dicen, ¿no? Y ahora que estabas contando y narrando la historia, dijiste, siempre dije que quería ser distinta a mi clan, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿distinta cómo? Distinta en que tengamos más condición física, literal. Luego, la preparación, como dijimos, la preparación del cuerpo. Entonces, preparar el cuerpo pues significa entrenar, disciplina, conquistar día a día las pequeñas alturas que vamos subiendo, ¿no? La preparación de la mente es otra, ¿no? Porque el cuerpo lo preparas entrenando. Pero muchas veces, de verdad, digo, en mi propia experiencia, una gran participación de comités técnicos. Y ahí pues tienes un papel muy importante para la organización, ya que es un evento internacional, mi estimado Edson. Es correcto, y sin duda todo esto refleja la importancia que tiene la UMAI dentro de la ingeniería mexicana y por supuesto dentro de la representación o de la participación que se tiene en la ingeniería internacional. Yo sé que es muy pronto, pero bueno, por lo menos nos da una idea de lo que las protestas que sucedieron ahí en Ciudad Universitaria, y bueno, ha habido ya manifestaciones, es decir, pronunciamientos por parte de instituciones privadas, el caso de la Universidad Iberoamericana, la Intercontinental, por lo menos ha habido algunos ya pronunciamientos por parte de sus rectores, y seguramente va a haber más pronunciamientos, pero más allá del rector, o sea, de la máxima autoridad de estas. Andábamos como por aquí, más o menos. Es que se siente, es que lo que pasa es que se brincan las catafans. No, para nada. La verdad es que nada más estaba viendo quién estaba del público conocido, conectado, y para mandar saludos. Bueno, pues ahora sí, queridos amigos, fíjense que el día del atentado, un buen amigo que anda por aquí presente, hizo un comentario que no se hizo ayer en la ¡Wow! ¿Qué tal, audiencia de Hilando Contextos? ¿Sabían que más del 90% de los microchips más avanzados del mundo se fabrican en Taiwán, país que se ha convertido en el epicentro de las tensiones entre las principales potencias, que son China y Estados Unidos? Por su parte, China considera Taiwán parte de su territorio, mientras que Estados Unidos busca proteger su independencia para mantener el acceso a esta tecnología estratégica. Por eso, las tensiones entre ambas potencias no solo tienen raíces políticas, sino también tecnológicas. Pero, ¿por qué son tan importantes los microchips? Porque son el cerebro detrás de toda tecnología moderna. Automóviles, computadoras, sistemas médicos e incluso la inteligencia artificial. Ante esta dependencia, algunos países han estado invirtiendo millones para fabricar microchips en sus propios territorios. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó la Chips Act
para incentivar la producción local y reducir su independencia de Asia. El resultado, una carrera tecnológica que está redefiniendo alianzas y conflictos a nivel global. Así que la próxima vez que uses tu teléfono, recuerda que estos pequeños componentes no solo son tecnología, sino una pieza clave en el tablero geopolítico del siglo XXI. Hasta la próxima. Amigas y amigos de Hilando Contextos, estamos de vuelta en nuestro programa del día de hoy, que es Aranceles impuestos a México por parte de Estados Unidos, y estamos con nuestra querida Georgina Bermúdez, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. En el bloque anterior, Georgina, estábamos comentando los efectos de las decisiones de los jefes de Estado para afectar tanto la economía como la cuestión social, ¿no? En este caso por los migrantes y demás. Ahora, la comunidad internacional, ¿cómo se ha manifestado en relación con lo que Trump ha dicho a nivel de discurso y con las medidas que ya han estado sucediendo? ¿Qué es lo que opina la comunidad internacional? ¿Apoya a México? ¿Es neutral? ¿No se quiere meter? ¿Qué nos puede decir al respecto? La comunidad internacional está totalmente en contra de Trump, y de hecho también la política interna de Trump, todos los nacionales están en contra de la política de Donald Trump. Por ejemplo, lo vemos con el ejemplo de China, que él también tiene cierto interés en frenar un poco los aranceles porque le imponen a ellos también, pero él quiere llevar el caso ya ante la OMS. La Unión Europea está diciendo que frenen los aranceles y que, aunque no está siendo afectada directamente, ya está empezando a levantar la mano la presidenta de la Unión Europea para pedir que se frenen los aranceles y para pedir una revisión también ante la OMC. Ahora, en cuestión justamente de los tratados bilaterales, ¿con qué otros países crees que México deba empezar una nueva dinámica de comercio, más allá de lo que pase, en este caso con los aranceles en Norteamérica, pero con qué otros países consideras tú que México puede acercarse y tener acuerdos paralelos, ¿no? Para beneficio mutuo? Siempre se estableció que México ha tenido y tiene que llevar muy buenas relaciones y muy buenos tratados con todos los países de Latinoamérica. Más que nada por la cercanía, por la geopolítica que compartimos todos, y también obviamente con la Unión Europea, porque son todos los países europeos, son muy fuertes, sus economías son de las más fuertes mundialmente y necesitamos apoyarnos con ellos. En esta época global y más con el presidente Donald Trump, debemos buscar aliados más que nada. Ahora, Georgina, hace un momento mencionabas el tema de la seguridad, y hay que recordarle a nuestras amigas y amigos que el presidente Trump, como candidato en esta segunda campaña, fue acusado y sentenciado incluso por varios delitos. Entonces, tú misma mencionabas que la política interna norteamericana está teniendo una crítica fuerte hacia la gestión de su presidente, y pues llegó el 20 de enero, tampoco es que lleve 4 o 5 años gobernando, o sea, llegó hace par de meses, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo es esa faceta, digamos, jurídica de lo que vivió Trump, y qué legitimidad le quita o le suma el haber salido inmune de todo esto? Esta faceta legítima que enfrentó Donald Trump, aunque se empezó a decir por sus asesores, muy buenos asesores, que se limpió la imagen de Donald Trump, vemos que a inicios también de enero, apenas él tomó la presidencia, se hizo una encuesta en Estados Unidos de cómo veían a Donald Trump, se aceptaban los aranceles que Donald Trump estaba imponiendo, cómo veían la perspectiva de Donald Trump. El 30% de los encuestados, solo el 30%, dijo que estaba a favor de Donald Trump. La mayoría dijo que no era constitucional lo que estaba haciendo y estaban en contra de Donald Trump, lo cual es sorprendente porque ganó con una mayoría abrazadora Donald Trump. Entonces quiere decir que todo este juicio que fue en su contra realmente perjudicó su imagen ante el país. Gracias, Georgina. Ahora, hay que recordar también a nuestros amigos que en la elección anterior de Trump, estuvo el país básicamente en mitades, ¿no? Sin embargo, por su sistema electoral y demás, fue el resultado que obtuvo. Es decir, no pudo él reelegirse en la ocasión anterior. Esto, a lo que me lleva también a plantearte es que incluso muchos latinos y muchas minorías que usualmente no votaban por republicanos en esta ocasión lo hicieron, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, como tema de otro programa que tendrás que regresar con nosotros, querida Georgina. Fíjate, han llegado más saludos y felicitaciones para ti esta tarde, y hay otra pregunta que dice: ¿China tiene el poder para doblegar a Estados Unidos en el tema de aranceles? China es una economía muy, muy fuerte, y lo vemos por eso también que existe la economía norteamericana que les he estado viniendo planteando en esta tarde, porque lo que busca la economía norteamericana es evitar que entre tanto la economía asiática.
es un miedo, podríamos decirlo así, manejarlo, que tiene todos los países norteamericanos de que entre tan fuerte la economía asiática. Sí tiene el poder de imponerse ante Estados Unidos y meter más aranceles, sí, pero vemos que ahorita China también está manejando una postura muy diplomática de primero ir con todos los organismos internacionales para ver qué pueden hacer y qué pueden establecer con estos antes de establecer aranceles. Ahora, Georgina, justamente con eso que comentas de los organismos internacionales, pues en días pasados ha salido nuevamente la disputa ya casi, pues no sé, caricaturesca del nombre del Golfo de México, ¿no? Ya al grado en que el mismo canciller de nuestro país, o bueno, el secretario Juan Ramón de la Fuente, pues ha estado también metido en ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? O sea, ¿cómo es que una decisión o un arranque para, como bien dices, de Trump, que quiere que todo sea a favor de Estados Unidos, cómo es que trastoca la dinámica binacional? Fue justamente, como comentas, un arranque de ira de Donald Trump, porque recordemos que el Golfo de México se divide en 3 partes. La mayoría de esa parte es mexicana, un 46% es territorio mexicano y un 43% es territorio estadounidense, el otro, si mal no recuerdo, le pertenece a Cuba. Entonces, obviamente, solo por este número de porcentaje, vemos que nos tocaría, sería Golfo de México. Pero vemos que el arranque de Donald Trump es respaldado por toda la comunidad, incluso empresas, porque Google inmediatamente cambió en todos los mapas norteamericanos el nombre a Golfo de Estados Unidos. Y Apple también hizo lo mismo. Entonces vemos que el arranque de ira de Donald Trump lo respalda las grandes compañías. Fíjate, Georgina, llega también una pregunta en relación con esto y dice, ¿Trump presionará a México porque él prometió limpiar de migrantes? ¿Es algo que él se verá obligado a hacer? Creo que Trump tiene cierta presión. Más que nada, ya no se puede reelegir, ya no tiene presión de reelección, pero tiene una presión y una deuda por su partido. Tiene una deuda al Partido Republicano para demostrarles que él lo hizo bien, que lo apoyaron y que la gente que lo apoyó tuvo toda la razón. Entonces él lo que está intentando es manejar una política de limpiar al partido, limpiar el nombre del partido, para lo más seguro buscar de nuevo otro gobierno del partido. Ahora, Georgina, antes de hacerte la pregunta que acaba de llegar, quisiera que brevemente nos comentes quién es el embajador de Estados Unidos en México y quién es el embajador de México en Estados Unidos. Ya ves que hace unos días refrendaron al embajador Moctezuma, pero ¿a quiénes nos mandaron ellos? No tengo el dato exactamente de a quién nos mandaron, porque justo apenas nos los mandaron. Bueno, es un, por lo que entiendo, exmilitar, ¿no? Que tiene mucha experiencia en combate y una serie de cosas. No es una persona, recordemos que un embajador debe ser alguien diplomático, debe ser alguien que esté con temas de relaciones internacionales, de comercio exterior, de política exterior, de geopolítica, y nos ponen a alguien que es totalmente lo opuesto. Es alguien que solo se dedica a lo militar. No dudo que tenga expertise, pero en su campo, en lo militar. Entonces sí debería haber como que cierto instrucción o cierto movimiento para que nos pongan a una persona que justo sepa del tema y pueda apoyarnos, porque también todo lo que hace un diplomático de índole es apoyar tanto a los de su país como al país para donde está residiendo, para mantener un equilibrio total. Muchas gracias, Georgina. Fíjate, llega una nueva pregunta que dice, casi todo México está invadido de tiendas chinas. ¿Aranceles para China también? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Recordemos también que, hablando de las tiendas chinas, hay una en el centro histórico del país, de aquí de la Ciudad de México, muy grande. Y justo cuando entra Sheinbaum y por amenazas, podríamos decir, de Donald Trump, porque sabía lo que venía con Donald Trump, eliminaron esta tienda, hicieron como una limpieza, los eliminaron a toda la gente que comerciaba ahí. Yo creo que sí va a haber aranceles para China, sí. De hecho, en Estados Unidos se empezó a manejar de todas estas tiendas chinas, Shein, AliExpress, que iba a empezar a haber aranceles. No han anunciado cuánto, no han anunciado cuándo va a salir estos aranceles, pero es algo que ya está en la puerta de China.
Muchas gracias, Georgina. Amigas y amigos, les recordamos que estamos en la parte final de nuestro programa Aranceles, Impuestos a México por parte de Estados Unidos. Nos encontramos esta tarde pues muy contentos con Georgina Bermúdez Uriza, internacionalista por la UNAM. Y querida Georgina, pues quiero pedirte que por favor nos des un mensaje de cierre, no sin antes recordarnos por favor tus redes sociales para que nuestras amigas y amigos puedan seguirte. Claro que sí. Pues mi mensaje final sería, Luis, que los aranceles es algo que está para quedarse, es algo que no podemos frenar, aunque nuestro gobierno lo va a empezar a frenar, es algo que debemos ver qué va a pasar. Los invito a que sigamos las noticias, a que estemos todos tratando de leer y de tener este conocimiento en puerta de qué va a pasar y obviamente ver también cómo esto de los aranceles tiene mucho que ver con los migrantes y cómo es solo es una política de represalia para frenar algo que Donald Trump necesita frenar. Muchas gracias, Georgina. Se nos está terminando el tiempo. Amigas y amigos, nos vemos aquí en Hilando Contextos. Y pues muchas gracias. Excelente tarde a todas y todos.